Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bienvenidos a este segundo año de la expansión y la multiplicación. Te recordamos los anuncios de esta semana. Todo empieza en la oración. Te invitamos a unirte de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Es en las fuerzas del Señor. Únete a nosotros en nuestro ayuno todos los martes a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. En la academia de este semestre aprenderás a profundizar y conocer más al Señor. Te esperamos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Movimiento infantil todos los sábados a las 5 de la tarde. Déjate inspirar. Ven y estemos juntos en la reunión familiar todos los sábados a las 5 de la tarde. En la oración se ganan las batallas y tú lo sabes. Por eso si ya haces parte de un espacio de oración aquí en Jezreel, te invitamos a esta convocatoria. Ya podemos regresar caminando tras las huellas del Maestro. Peregrinación 2026. Dice que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, los invito a que sigamos. Este es un programa que se mantiene durante todo el año. Sabemos que los tiempos que vienen son tiempos más complejos y con mayor veras, pues necesitamos estar pendientes de nuestros hermanos. Entonces, llamarles a que en estas bolsas siempre podamos traer artículos que no sean perecederos, artículos de aseo personal. Ustedes cuando vayan a su mercado solo tienen que destinar unos pocos minutos y esos minutos son maravillosos. Poder poner a alguien, poder poner un producto en el carrito de mercado de uno y pensar que va para una persona y que le puede hacer una diferencia es increíble. Es una gran bendición. Otra cosa que aprendí esta semana que quería compartirles a la iglesia es, estoy leyendo el libro de Rick Warren de Vida con Propósito. Y en la mitad del libro, él viene hablando de Nehemías y digamos todo lo que Nehemías hizo para la reconstrucción del muro y cómo organizó toda la infraestructura, las personas y demás. ¿Para qué? Para glorificar al Señor porque había que reconstruir los muros, ¿verdad? De Jerusalén nuevamente. Pero una de las cosas que él dice que entendió en el proceso de la escritura del libro y en su iglesia de Saddleback en Estados Unidos es: el cristiano que no sirve, no sirve. El cristiano que no sirve, no sirve. Sencillo. Entonces, este también es un comercial porque sé que estamos mostrando los tipos de ministerios, de movimientos en los que podemos participar. No se pierdan la maravillosa bendición que es poder ser parte de la obra de Dios. Gracias. Ahora viene el otro alto. Bueno, si se dieron cuenta que empezó a llover, ¿no? Pero ¿quién le preocupa llegar esta noche a la casa y así esté lloviendo? Seguramente encontrar un colchoncito calientico, unas camas, unas cobijitas calienticas y no hay problema, ¿no? Qué rico eso. Pues vengo a hablarles de eso. Nosotros estuvimos en Cartagena. Cuando estuvimos en Cartagena conocimos la líder de jóvenes de ese momento, Yerixa. Ahora es la líder de Montería. Y hace unos años tuvimos nosotros la situación de vivir una lluvia tremendamente fuerte cuando estábamos en Bosconia. Se inundó parte del pueblo y fue algo tremendo porque cuando uno le dicen que se inunda el pueblo, se imagina que sube el agua y un día va a descender y ya, no pasa nada, ¿no? Pero nosotros vimos la situación como sube el agua, pero el agua trae lodo, trae basura, trae toda una serie de cosas y cuando llega a niveles que superan las alturas de la puerta y de las ventanas, pues se daña todo lo que hay adentro. Pues esa es la situación que están viviendo nuestros hermanos en Córdoba y en algunas partes de Colombia. Y hablando con Yerixa, pues están necesitando que nosotros les demos una mano.
¿sí? Aquí ya se ha hecho alguna labor, pero yo le decía a ella, bueno, pero pues, ¿qué es lo que más necesitan? Y ella me decía, no, pues necesitamos de todo, pero sería súper que pudiéramos contar con un recurso porque ahora que empiece a descender los niveles de agua, hay que entrar a ayudarle a la gente a recuperar lo que se les perdió, los daños de la casa, a entrar a volver a restablecer. Me comentaba un caso de alguna de las personas que asisten a la iglesia, especialmente de una familia que le entregaron su casa hace 4 meses y la tenía nueva, pues tratando de dotarla y llegó toda esta situación y bueno, todo quedó eh, eh, arruinado y ahorita que estaba lloviendo y que empezó a llover pensaba en eso, ¿no? Nosotros estamos tranquilos, lo máximo que nos puede suceder es que nos movemos de aquí al parqueadero, pero estas personas realmente la están pasando duro. Entonces la invitación es a que me decía Osvaldo, estábamos hablando que a nivel nacional es una convocatoria para que nosotros, los miembros de Senfol, nos pongamos la mano en el considere, en el corazón, y pues los que puedan y los que quieran, con mucho gusto, pues se acerquen para mirar a ver cómo canalizamos los recursos y podemos enviarles allá a la iglesia de Montería y ellos puedan ayudar a las personas pues, de la congregación y las que ellos vean que pueden ayudar y que tienen más necesidad de ayuda. Entonces los invito a que antes de salir, pues yo voy a estar ahí atento, voy a estar atento para que se acerquen, me digan cómo hacemos, denme las gracias a través del NECI. Entonces, ese puede ser un buen agradecimiento a través del NECI. Y yo les haré llegar pues esto a Yerixa y con muchísimo amor el Señor les ha de bendecir, les ha de prosperar, les ha de restablecer todo lo que podamos hacer por las personas de Montería. Era eso y un abrazo. Muy bien, gracias Edwin. Es parte de la dinámica que tenemos en la iglesia y es ayudarnos nosotros y luego ayudar hacia afuera. Por eso cuando hablamos de la canasta del amor es siempre pensando primero en la familia y luego miramos cómo podemos ayudar hacia afuera. Obviamente la canasta del amor son productos no perecederos, como dice Ricardo, y que vamos de alguna manera guardando, se hacen mercados y conforme la necesidad que conocemos y la que muchas veces nos expresan de otras personas, entonces les hacemos llegar de esos mercados a las familias. En este caso específico, creo que Edna está por ahí. Tú mandaste una remesa la semana pasada o esta semana a Montería, a toda la zona de Córdoba. Y obviamente la logística de enviar siempre es compleja. Entonces, por eso preferimos más bien una ofrenda en dinero y la remitimos y que allá ellos se encarguen de hacer la distribución conforme sea la necesidad. No sé, mucho más fácil para la logística. ¿Está bien? De eso se va a encargar Edwin, de consolidar esa ofrenda y la mandamos. Es una estrategia que hacemos nacionalmente. Todas las sedes de Senfol en Colombia estamos pensando en este momento en cómo auxiliar esta zona de Córdoba que está en necesidad. ¿Está bien? Entonces, por favor, al final con o Ricardo o con Edwin para esa anotación de cómo ayudar a otros en nuestras necesidades. Muy bien, vamos a irnos al tema del día de hoy. ¿Qué temas nos correspondían en la lectura? Deuteronomio 30 por allá, 29, 30, ¿qué más? Josué capítulo 8, Segunda de Corintios y los Evangelios. Entonces, para los que de pronto están llegando, no conocen la dinámica, tenemos un programador, a través de ese programador tenemos una serie de lecturas que hacemos durante la semana y el fin de semana nos reunimos para estudiar acerca de ese tema, de uno de esos que hemos leído en la semana. En el libro de Josué, en el capítulo 8, ustedes recordarán que sucedió algo muy particular. Habíamos hablado en semanas anteriores cuando Josué va a entrar a la tierra prometida y efectivamente Dios le da instrucciones de cómo deben hacer. El siguiente capítulo de ese que estudiamos era la entrada a Jericó, cómo conquistaron Jericó, una historia que seguramente desde muy pequeños todos escuchamos. Y luego viene una historia muy particular, fue la conquista de la ciudad de Ai, la segunda ciudad a conquistar en la tierra prometida. Y resulta que cuando ellos fueron a conquistar la ciudad de Ai, que era mucho más pequeña,
mucho menos defendida que la ciudad de Jericó. Resulta que salieron pues despavoridos. Los persiguieron, 36 heridos es el conteo que nos da la lectura de ese capítulo. Y la pregunta es, ¿por qué si habían logrado vencer una ciudad tan fuerte, tan grande, tan protegida como era Jericó, por qué fallaron en tomarse una ciudad tan pequeña? Y entonces ahí aparece un término que de pronto no sé si alguno de ustedes lo investigó, anatema. ¿Sí, sí lo leyeron? Anatema, ¿buscaste qué era? Excomulgado, ok. Anatema es una maldición. ¿Alguien más buscó esa palabra? Porque a veces uno lee y dice, ¿y esto qué significa? Anatema. La palabra anatema, como era la primera ciudad, Jericó, la primera ciudad que se conquistaba, lo que allí se ganaba, se alcanzaba o se lograba, se debía dedicar como primicias. ¿Recuerdan que hablamos del término primicias en el pasado? Lo primero que se recogía de las cosechas se consagraba a Dios, para que de esa manera toda la cosecha fuese con bendición. La primera recogida normalmente siempre se dedicaba a Dios. La primicia de la tierra prometida fue Jericó, y el Señor había dado una amonestación muy específica. Les dijo que cuando ellos entraran y conquistaran la ciudad, todo lo que era oro, plata, el hierro, el bronce, todo aquello que valía, lo debían consagrar en el tesoro del templo. Eso fue lo que finalmente en el tiempo Salomón y David pudieron usar para construir el templo. Lo que estamos diciendo es que eso era apartado para Dios, eran las primicias de Dios. Pero uno de los habitantes, de los israelitas de ese momento, cogió parte de eso y lo ocultó en su carpa. Entonces se quedó con una parte que no le correspondía a él. ¿Le correspondía a quién? A Dios. Eso es anatema. En ese capítulo, anatema significa que algo que no me corresponde a mí, lo tomo y me adueño de ello. En ese caso específico era algo que le correspondía a Dios. Dios se había dicho, aparten eso para cuando construyamos el templo, con eso lo vamos a construir. Entonces, la parte de anatema en la Biblia es cuando de alguna manera nosotros nos quedamos con algo que no nos corresponde. Y se vuelve una maldición, claro, está acompañada de un mandamiento que es, no robarás. En este caso, robar implicaba quitarle algo a Dios que le correspondía a él. No porque Dios lo necesitara, sino simplemente era ese reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios y a Dios bendecimos. Eso dentro del capítulo del libro de Josué. Pero vamos a utilizar eso para algo que los evangelios dicen que Jesús llevó a cabo en la ciudad de Jerusalén. Entonces, hoy vamos a estar en Mateo capítulo 22, pero no se olvide de la historia del Antiguo Testamento con respecto al anatema, quedarse con algo que a mí no me corresponde. ¿Está bien? Entonces, vámonos a Mateo capítulo 22, el versículo 21. ¿Listo? Está en Mateo 22, 21. ¿Qué es lo que dice allí? Casi que un proverbio que, aunque es parte de un discurso de Jesús, se volvió un eslogan que mucha gente utiliza. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa frase se ha utilizado siempre. Y bueno, de alguna manera le damos un sentido coloquial en el hecho de que decimos, sí, a cada cual lo que le corresponde. Cada uno debe recibir lo que le corresponde. Lo que es de César es a César y lo que es de Dios es para Dios. De ahí vamos a partir en nuestro estudio del día de hoy. Estamos, para ubicarnos en el contexto del tiempo, estamos en el siglo I. En el siglo I, obviamente, estaba ya Jesús presente en Jerusalén, pero Jerusalén está bajo el dominio del Imperio Romano. Más o menos en el año 63 a.C., Tiberio no, fue Pompeyo, el que entró y tomó esa región de lo que se conoce como la región de Israel hoy día, pero en esa época era la Palestina, la región de Palestina. Tiberio vino y tomó posesión de ello como parte del Imperio Romano. Así que Jerusalén no era una ciudad libre, no era una ciudad autónoma, era una ciudad que estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. Y obviamente, como ellos son parte del Imperio Romano y el Imperio Romano tiene unos gastos muy altos, recuerden que una de las características más fuertes del Imperio Romano fue sus soldados, los famosos soldados que se extendían hacia el norte, hacia el sur, oriente y occidente, y todo eso costaba mucho dinero. Entonces, ¿cómo financiaban finalmente eso?
lo financiaban a través de los impuestos que les cobraban a las provincias que habían conquistado. Entonces, obviamente, para Jerusalén, parte de lo que ellos tenían que pagar como impuestos se iba a Roma para sostener toda la maquinaria que Roma manejaba para sus conquistas y para su sostenimiento. Esta semana hemos estado también en una situación muy local de preguntas, de inquietudes. Está en revisión el decreto con respecto al aumento del salario mínimo. El gobierno tiene que presentar los estudios técnicos, los estudios económicos que se hicieron, y de alguna forma todo eso nos lleva a nosotros a pensar que efectivamente tiene que ver con economía, la economía del país. Queremos mejorar obviamente las condiciones, por eso se ha hablado mucho de un salario vital, se ha hablado de un salario que sea digno para las personas, que bíblicamente lo menciona la Biblia. Dice, el obrero es digno de su salario, o sea que cada persona que trabaja tiene que recibir un salario que sea digno. ¿Qué es digno? Que obviamente tenga lo mínimo y básico para vivir una vida que sea suficiente para él y su familia. Y cuando hablamos en la Biblia habla normalmente si tenemos techo, si tenemos comida y tenemos vestido, podemos decir que tenemos lo básico y suficiente. De ahí en adelante todo lo demás siempre será ganancia. Ahora que Edwin recordaba un poquito la situación de Córdoba, obviamente para muchas personas hoy día es un complique completo porque han perdido no solamente sus posesiones, sino también la afectación que han vivido en sus viviendas y que seguramente es todo lo que tienen. Entonces, en este momento su calidad de vida no es digna. Todo este proceso de ayuda es para ayudarles a ellos a recuperar el poder vivir dignamente. No me voy a meter en un discurso político porque ese no es nuestro tema. Lo que estoy diciendo es que de alguna manera cuando decimos que le den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se refería a algo muy específico. ¿Quiénes estaban allí presentes? Había 3 grupos de hombres que estaban hablando con Jesús, 3 grupos que en esa época de Israel formaban parte, digámoslo así, de la élite, de los más sobresalientes y de los que de alguna manera tomaban decisiones sobre la nación. Uno de ellos se llamaban los fariseos. Los fariseos eran los custodios de la ley. Los fariseos eran los que procuraban que el pueblo se mantuviese fieles a lo que Dios había enseñado a través de la ley. Eso es la ley que Dios había dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Para ellos era importantísimo en el sentido de entender que no se debía pagar impuesto cuando la propiedad es propia, o sea, cuando la propiedad es de uno. Usted pagaría impuestos siempre y cuando la propiedad no fuera suya. Usted habla de su casa. ¿Usted paga impuestos de su casa si es propia? ¿Por qué paga impuestos de su casa? Aquí los que más nos pueden ayudar son los abogados. Usted es dueño de su casa, pero la tierra ¿de quién es? ¿Entiende? Entonces, de alguna manera, cuando usted paga su impuesto, usted está reconociendo que la tierra no es suya. Usted construyó en un lugar, pero esa tierra le corresponde al Estado de Colombia. Era lo que sucedía allá. Ellos estaban en su tierra, pero como estaba bajo el Imperio Romano, entonces no era su tierra. Y si no es su tierra, ellos tienen que pagar por estar ahí. Y uno de los impuestos que más pagaban se llamaba el impuesto al César. Y era un tributo que tenían que obligatoriamente todas las naciones que habían sido conquistadas, entre ellos el pueblo de Israel, pagar como reconocimiento de que el César era el dueño de la tierra donde ellos estaban. ¿Le parece a usted apropiado? Uno diría, no. ¿Cómo? Si es más bien la tierra que fue conquistada. Claro, cambió de manos de dueño. Antes ellos eran los propietarios, ahora el propietario es el Imperio Romano, entonces hay que pagar impuestos. Miren lo que dice la Biblia, voy a leerles un versículo de la ley, porque los fariseos defendían la ley, con la que ellos contrastaban esta ley que el Imperio Romano había impuesto. Dice en Levíticos 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Miren lo que dice el versículo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. ¿Quién dice eso? Es Dios el que dice eso. Dios es el que dice la tierra es mía.
Por eso nadie se puede considerar dueño de, porque eso me corresponde a mí. Eso es mío. Yo los dejo a ustedes vivir en mi tierra. ¿Cómo le parece el concepto? Nosotros a veces pensamos, no, eso nada que ver con la realidad. Cada uno es dueño de lo que ha logrado comprar, adquirir, obtener, cualquiera que sea la forma en que ha utilizado para hacerlo. Pero la ley decía que nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, que todo le corresponde y le pertenece solamente a Dios. Así que cuando al pueblo hebreo le pedían que pagara ese tributo a César, los fariseos venían y decían, un momentico, pero es que, ¿por qué le vamos a pagar a él si la tierra no es de él? La tierra es de Dios porque no se venderá a perpetuidad. Pues sí, hay unos principios fundamentales que llamamos los principios de la ley de Dios, que muchas veces el hombre pasa por la faja. El hombre los ignora, ya sea inconscientemente o conscientemente. En este caso, lo que está diciendo el emperador es, la tierra es mía porque yo la conquisté. Y si algún fariseo venía a decirle, no, la tierra no es suya, la tierra es de Dios y solo que Él nos permite a nosotros habitarla, él diría, yo no creo en lo que su Dios dice. Y eso sucede todavía. Hay mucha gente que piensa que lo que tiene es suyo. Y si uno le dice, mira, lo que tienes es algo que has recibido, que no es tuyo, sino que se te dio para que tú lo administraras, dice, no, a mí me ha costado trabajo, esfuerzo, a mí me ha costado sacrificio, eso es mío. No, no es suyo a la larga. Pero bueno, el imperio estaba gobernando, el imperio establecía las normas y hay del que no pagara los impuestos. Entonces, los fariseos sabían que la tierra era de Dios, pero no alzaban mucho su voz porque eso generaría una situación de represalia del imperio romano contra ellos. Así que de alguna forma aceptaban que había que pagarle, aunque de alguna manera ellos sabían que la tierra no le pertenecía a César. Había otro grupo que era más bien el aliado del gobierno, que eran los herodianos. Usted leyó en ese capítulo de Mateo 22 los herodianos. Los herodianos eran los que estaban a favor de Herodes, la familia y dinastía de Herodes. Ellos de alguna manera habían comprado el derecho de gobernar esa región. ¿A quién se lo habían comprado? Pues al imperio que estaba dominando. Entonces ellos habían pagado para que el imperio les diese el derecho de gobernar esa región. Entonces Herodes el Grande, Herodes Antipas, toda esa familia de Herodes que conocemos, que en la época del nacimiento de Jesús, uno de esos descendientes era Herodes. De alguna manera ellos gobernaban y gobernaban a favor del imperio romano. Entonces el imperio romano les decía a ellos, bueno, ustedes me pagan un impuesto por darles yo ese derecho de gobernar. Y ahí es cuando nacen entonces, ¿quiénes? Los recaudadores de impuestos, como Zaqueo. Zaqueo era un judío que recaudaba impuestos para el imperio romano, pero lo llevaba era a Herodes y los herodianos para que los herodianos pagaran su cuota y se quedaran con el excedente. Por eso encontramos que no eran muy queridos en la tierra, porque estos hacían la cadena de intermediación. Entonces, el Zaqueo, el publicano, el recaudador de impuestos, cobraba impuestos exageradamente para poder dar lo que a él le correspondía a los herodianos, pero quedarse con su propia ganancia. Entonces ya va el primer intermediario que se queda con parte del recurso. Cuando ese dinero que ya descontado lo propio entrega a los herodianos, a Herodes y la familia y la dinastía, entonces Herodes venía y recogía todo eso y decía, muy bien, ¿cuánto es lo que debemos pagar al imperio romano? Entonces mandaba lo que le pagaba al imperio romano y ellos se quedaban con otra parte. Así que no nos preocupemos mucho por lo que sucede muchas veces con los impuestos. Y uno dice, ¿dónde quedaron los impuestos? Bueno, entre tantas cadenas de intermediación, finalmente lo que se paga para hacer cosas no es todo lo que se recaba. Por eso es que a la gente no le gustaba y no le gusta muchas veces pagar impuestos. ¿Por qué? Porque si uno viera que los impuestos que se cobran de alguna manera beneficiara el que nosotros podamos vivir con comodidad, con bienestar, con seguridad, lo haríamos con gusto. Pero muchas veces pagamos los impuestos y no vemos un beneficio directo. Eso pasaba en esa época también. El imperio no invertía en mejores vías, en mejores condiciones, no, el imperio simplemente tomaba lo suyo, la familia herodiana tomaba lo suyo y se enriquecía, y obviamente los publicanos, recuerden que eran bastante ricos. ¿Recuerdan Zaqueo? Zaqueo era un hombre de pequeña estatura, pero muy rico, porque era un publicano. Entonces los herodianos eran los que estaban a favor de que se recabara.
Y entonces cuando los fariseos salían diciendo, pero es que la tierra es de Dios, dice, sí, pero es que en este momento el que gobierna es Roma y hay que pagarle a Roma y evitarnos problemas. Y todo se manejaba políticamente. Y había otro grupo, el grupo de los que estaban inconformes, se llamaban los celotes. Los celotes era una especie de guerrilla que había en contra del imperio, que ni pagaban impuestos y más bien promovían la sedición. O sea, el rebelarnos contra el imperio, ¿por qué tenemos que pagarle? Si esto es nuestro, ¿por qué tenemos que pagarles a ellos? Y entonces se inició toda la revuelta. Ustedes saben que los celotes fueron los que fundamentalmente dieron lugar a que en el año 70, después de Cristo, el imperio romano viniese con todo para acallar una sublevación que hubo en esa región. ¿Quiénes fueron los promotores de esa sublevación? Los celotes. Ellos finalmente dijeron, no, nos vamos a rebelar y se armaron y se rebelaron, pero el imperio romano dijo un momentico que aquí sigo siendo el dueño. Y fue cuando se destruyó el templo de Jerusalén. ¿Recuerdan a Jesús en Mateo 24 cuando dijo, ay de ustedes las que están embarazadas, ay de ustedes que estarán aquí cuando venga esa desolación que no quedará ni piedra sobre piedra? Eso sucedió. Entonces tenemos esos grupos que están trabajando al interior del pueblo de Israel bajo el gobierno del imperio romano. Unos a favor, otros en contra y otros violentamente queriendo defenderse. Pero bueno, encontramos a Jesús que está con ellos. ¿Quiénes no se llevaban muy bien? Los fariseos y los herodianos. Los fariseos decían, la ley dice que es de Dios, y los herodianos dicen, sí, pero de alguna manera entonces tenemos que pagar a los Herodes que nos gobiernan y al imperio romano que es el dueño de todo esto. Pero miren que en el capítulo, ¿qué encuentra usted de particular en ese capítulo de los evangelios? Que dice, se unieron los fariseos y los herodianos. Ellos eran por causa enemigos, pero por intención se volvieron aliados. Bueno, también lo vemos en muchas situaciones políticas de nuestro tiempo, ¿cierto? En algunos momentos somos enemigos, pero cuando nos conviene nos convertimos en aliados. Bueno, los herodianos y los fariseos dijeron, por ahora dejemos a un lado nuestras diferencias y unámonos en una intención. Este personaje llamado Jesús está causando una revuelta al interior de la nación. Ni les conviene a ustedes ni nos conviene a nosotros. Entonces lo más conveniente es que lo eliminemos del camino. Y es ahí donde aparecen en ese momento hablando con Jesús. Y entonces vinieron a hacerle una pregunta. Miren lo que dice en el capítulo 22 de Mateo, en el versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Está hablando de los fariseos, que los enviaron con los herodianos para decirle a Jesús, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Y viene la frase de, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí es que aparece esa frase que muchas veces hemos utilizado en su contexto original. Es que vienen dos tipos de grupos de personas unidos en una intención y es buscar una razón para eliminar a Jesús y le hacen una pregunta que es capciosa. La pregunta es, con respecto al tributo que hay que pagar, el impuesto al César se llamaba, ¿qué opinas tú? ¿Hay que pagarlo o no hay que pagarlo? Y entonces si Jesús respondía, hay que pagarlo, ¿qué pasaría? Todos los seguidores que Jesús tenían, el pueblo que seguía a Jesús, el de la muchedumbre de 5,000 que comieron pescado, inmediatamente iban a decir, este apoya también al imperio romano. Si hay que pagar, este está apoyando al imperio romano. Entonces perdería su fortaleza en cuanto a la gente que le seguía. Ese era uno de los riesgos que Jesús corría. El otro riesgo era decir, no hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque la ley dice que la tierra es de Dios y no tenemos por qué pagarle a quien no es el dueño. El dueño es Dios. Entonces, ¿qué harían las autoridades, tanto religiosas como civiles? Inmediatamente caerían contra él diciéndole, está causándonos problema y seguro que está causando una revuelta contra Roma y no nos conviene. Lo denuncian, obviamente lo juzgan y lo sentencian. Así que era una pregunta donde Jesús no tenía escape. Cualquiera de las dos cosas que él respondiera, sí o no, siempre iba a tener una consecuencia que de alguna manera lo iba a afectar. En el caso, o iba a ser
juzgado, sentenciado y posiblemente muerto, o en el caso de que todo su trabajo se echaría a perder porque la gente ya no le vería como el Mesías que los iba a redimir, sino como un opresor más que se sumaba a los muchos que ya había. Entonces la pregunta es, ¿cómo responder? Jesús dijo, por favor, alguien de los que está presente me presta un denario. Y entonces uno de los mismos que estaban presentes, discípulos de los fariseos, sacó y le pasó un denario. Y entonces Jesús tomó la moneda. Y viendo la moneda tenía la imagen de Tiberio César. Y entonces es cuando Jesús dice, bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué sucedió? Ni perdió gente, ni lo pudieron sentenciar. Pero nosotros quedamos en las mismas, porque decimos, bueno, le respondió, pero ¿y qué con esa respuesta? Bueno, vamos a entrar a mirar un poco más de cerca cuáles fueron las consecuencias de lo que Jesús estaba diciendo en ese momento cuando dijo, viendo la moneda de Tiberio César, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces veamos un poquito más con respecto a eso. La inscripción que había en la moneda, en esa moneda de denario, decía Tiberio César, hijo del divino Augusto. Esa era la inscripción. Recuerdan, nuestras monedas dicen República de Colombia, 10 pesos, 100 pesos, 500 pesos. En esa época decía Tiberio César, hijo del divino Augusto. Augusto César, que era su antecesor. De alguna manera, esa moneda lo que estaba diciendo es que César tiene la categoría, el nivel de ser divino. Divino es que podríamos llamarlo perfectamente un Dios. Era un Dios. Él se creía así. Todos sabemos que obviamente Dios solo uno. Pero para ellos, como tanto para el imperio egipcio, cuando tenían sus faraones, ellos se consideraban dioses. Y entonces como dioses tenían derecho a todo lo que su pie pudiese tocar. Cuando se extendían, cuando sus legiones llegaban a remotos lugares, allí eso les correspondía. Y entonces ellos se consideraban los supremos dueños absolutos de todas las cosas, en la calidad de ser divinos. Divinos en cuanto a la divinidad. Bueno, entonces estamos aquí hablando necesariamente de dos tipos de gobiernos y dos tipos de autoridades. La primera autoridad obviamente está plasmada en la moneda, César. En este caso, Tiberio César. Él es una autoridad que tiene obviamente un control sobre unas naciones conquistadas. Su gobierno, el gobierno romano, el imperio romano se ha extendido hacia el norte en Europa, hacia el occidente, hacia el sur. Es un imperio demasiado grande y él es el dueño de todo eso. No podemos decir que ese dueño o gobierno era absoluto, porque había muchas más regiones que no habían sido conquistadas. En estos días estaba viendo una historia, parte de la historia que cuando se subieron a la Gran Bretaña, los romanos para conquistar aún Inglaterra, Escocia, no pudieron conquistarla completamente. Hubo una región donde no pudieron ellos acceder. O sea que aunque tenían un vasto imperio, un gran gobierno, no era absoluto, no era total. Porque normalmente los gobiernos de los hombres, ¿cómo son? Limitados y temporales. Los gobiernos de los hombres son limitados y temporales. Bueno, haga la secuencia. Coja Daniel capítulo 2, 3 hasta el 9 en la Biblia. Daniel habla de un gran gobierno en el principio con una cabeza de oro que gobernaba con esplendidez. ¿Quién era? Babilonia, Nabucodonosor. Pero vinieron después los medos y los persas, se le metieron por debajo de la muralla, los conquistaron y ese gran imperio de Nabucodonosor pasa. Y entonces entra Darío, entra Ciro, los medo-persas y se vuelven los dueños. Pero luego viene Alejandro Magno, los griegos. Y leyendo uno de la historia de los griegos es impresionante. Alejandro Magno murió de 33 años. A los 25 años había conquistado territorio que usted no se imagina, a los 25 años. Y una vez que llegaron hacia el oriente, llegaron a la región de lo que hoy día sería Siria, Libia, esa región del oriente,
uno de sus soldados le dijo: Alejandro, llegamos al final de nuestra conquista. Y entonces le dijo: ¿y por qué? Dijo: porque hasta aquí existen los mapas. De aquí en adelante ya no hay mapas. Y obviamente buscaban a través de los mapas las regiones, los caminos para llegar a ellas. Pero el soldado le está diciendo: ya no hay mapas, de aquí para allá no sabemos qué hay. Y entonces cuando Alejandro le contesta: para los ejércitos débiles usarán siempre los mapas. Los ejércitos fuertes harán nuevos mapas. Y siguió extendiéndose. A los 33 años conquistó lo que a esa edad nadie ha conquistado. Había pasado Nabucodonosor, había pasado Darío, Ciro, había pasado ahora Alejandro Magno. Y vienen los romanos y conquistan lo que los griegos tenían. Pero piensen todo esto. Los gobiernos humanos son transitorios. Se pueden extender todo lo que usted quiera, pero nunca podrán tener gobierno total y absoluto. Y es reconocible. Hoy día, pues estamos viendo nuevamente a Estados Unidos en esa posición de somos la policía del mundo. Y nosotros determinamos, y en este caso este gobierno actual, a través de negociaciones y presiones, obliga a, y entonces, bueno, eso es posible. Pero la pregunta es, ¿y puede gobernar todo el mundo? Ahorita estamos viendo a ver si se sube hasta Groenlandia, ¿no? Porque su afán de expandir es ese, pero seguramente nunca va a alcanzar a tener un gobierno de todo el mundo. Entonces, hay un gobierno humano, pero siempre será limitado y siempre será temporal. Unos vienen y pasan. Bueno, de alguna manera en la Biblia está escrito. Voy a leer Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, hablando de Dios, del otro gobierno. Dios, que tiene gobierno absoluto, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién está por encima de todos estos gobiernos humanos que en la historia podíamos recoger y ver que fueron muy grandes, fueron muy imponentes, pero tarde o temprano dejaron de ser y desaparecieron? Fueron temporales y estaban limitados. El único que tiene esa potestad es aquel que puede decir: yo soy el que pongo reyes y quito reyes. Un día de estos hacemos el estudio de los 400 años de lo que no hay nada escrito, bíblicamente hablando. Hay 400 años de silencio de Dios en la Biblia. ¿Saben cuándo se sucedieron esos 400 años? Cuando Malaquías terminó de predicar como profeta del Antiguo Testamento, y el siguiente paso que encontramos es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, contándonos la historia de la anunciación del nacimiento del Mesías. Hubo 400 años entre Malaquías y ese episodio del nacimiento de Jesús. ¿Qué pasó en 400 años? Muchas veces nosotros desconocemos lo que pasó. Y bueno, parte de lo que pasó fue precisamente el imperio griego y el imperio romano. ¿Sabe qué puso el imperio griego? El lenguaje, el idioma. Una de las cosas que ellos pretendieron hacer en el tiempo es helenizar, y eso implicaba que en todas las provincias donde Alejandro Magno llegó hablaran el mismo idioma, el griego koiné se llamaba, que era el griego popular, el griego que conocía a la gente. Y entonces ellos pusieron casi que una misma lengua. Si ustedes miran, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son escritos en griego koiné. ¿Por qué? Porque era el lenguaje de esa época. Los griegos pusieron el lenguaje y los romanos después pusieron las vías de comunicación. Y una de las cosas maravillosas que hicieron los romanos fue a donde iban construyendo carreteras, porque obviamente tenían que movilizar sus legiones. Y entonces construyeron carreteras hacia todo el imperio. En esos 400 años Dios estaba preparando el nacimiento de su hijo. Y sabe que usó a esos dos grandes gobiernos para sus propósitos. Porque cuando ya vino Jesús y nació y se dio a conocer las buenas nuevas de Dios, el lenguaje que se utilizaba era el lenguaje griego. Y podía extenderse hasta los confines. Y para poder llegar a esos confines se utilizaban las carreteras romanas. Dios usa los gobiernos humanos para sus fines y propósitos eternos.
Bueno, pasa lo mismo con nuestras vidas. Nosotros a veces pensamos que somos dueños de nuestra vida. Es que yo soy el que me hago, yo soy el que abro camino, yo soy el que me enriquezco. No, la Biblia dice que no es cierto. Dios, el soberano de los cielos, tiene control y dominio sobre usted y todas sus circunstancias. Por eso, una de las lecciones que aprendemos como cristianos inicialmente es el reconocimiento de que yo no soy Señor. Por eso mi oración, cuando yo invito a Jesús a ser el Señor de mi vida, es doblegarme a Él diciéndole, le reconozco como dueño de mi vida y todo lo que tengo. Oiga bien lo que estoy diciendo. No solamente le estoy diciendo, sálveme de esta condenación del pecado eternamente. Le estoy diciendo, tome el control y gobierne mi vida de tal forma que yo pueda cumplir aquello que son tus expectativas para mi bendición. ¿Recuerdan hace 8 días? Deuteronomio capítulo 28. Todo lo bueno que allí decía, que si obedecíamos a Dios iba a venir sobre nuestras vidas, viene como resultado de esa decisión. Yo quiero que tú seas mi Señor. Él es el Salvador, pero no siempre es el Señor. Nosotros lo utilizamos para que nos salve, pero difícilmente le entregamos nuestra vida y lo que tenemos a Él para que Él gobierne. Por eso aprendemos también en nuestras lecciones de discipulado que es importante no solamente haberle entregado nuestro corazón, sino aprender a vivir llenos y controlados del Espíritu Santo momento a momento. Que cada día en mi vida yo cada vez soy más consciente que necesito que el Espíritu Santo me esté direccionando conforme a la voluntad de Dios, para que todas esas bendiciones y todo eso que Dios de antemano preparó para mí, lo pueda yo experimentar. Pero para eso se requiere ¿qué? El reconocimiento de que existe un gobierno por encima de mí. Nabucodonosor, recuerdan el primero de los grandes reyes que menciona Daniel, Nabucodonosor un día dijo, miren la gran Babilonia que yo construí. Y no acababa él de expresar eso cuando le cayó la locura. Y estuvo 7 años loco. Tan loco era que obviamente toda su corte dijo, no podemos permitir que siga gobernando. Entonces lo hicieron a un lado. Y no con el cuidado de lo que él como gran autoridad representaba. Dice que lo mandaron y vivió con los animales en el campo y se volvió como uno de ellos. Hasta que un día, 7 años después, el hombre levantó sus ojos al cielo y dijo, realmente existe un Dios por encima de mí. Ustedes conocen esa historia, está narrada en Daniel. Y ese día, en ese momento en que dice, existe un gobierno por encima de la gran Babilonia, dice, su mente le fue devuelta en razón. E inmediatamente fue restituido a su puesto como rey. Pero fue el día en que él reconoció que aunque era el más grande de su momento, siempre había alguien por encima de él. Entonces, cuando Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hay un César y hay un Dios. Son dos autoridades. Y supuestamente nosotros decimos qué grande César y todo el imperio romano. Pero tenemos que decir qué grande Dios, que aún el imperio romano depende de Dios. Dios es el Dios absoluto de todos los tiempos y de todos los gobiernos del mundo. Por eso cuando esto lo vamos entendiendo nos es mucho más fácil a nosotros enfrentar el futuro. Ahorita estamos en unos dilemas sociopolíticos que decimos, ¿y para dónde vamos? ¿Qué va a suceder? Humanamente hablando, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay un gobierno por encima de cualquier gobierno establecido que se pueda establecer. Y ese gobierno por encima de todos los gobiernos va encauzando sus propósitos para una final redención de los hombres con respecto a él. O sea, para nosotros es claro el camino que vamos a recorrer. Pero obviamente las circunstancias no siempre serán las más agradables. Nabucodonosor invadió y conquistó a Israel. Vinieron los medos y los persas y lo siguieron teniendo bajo control hasta que finalmente Darío dijo, les vamos a permitir regresar, pero siguen bajo nuestro control. Vino los griegos y lo conquistaron. Vino el imperio romano y los conquistaron. Siempre estuvieron bajo la conquista de un gobierno humano. ¿Qué es lo que más anhelarían ellos? El gobierno que está por encima de los gobiernos.
Ellos anhelaban un Mesías redentor, uno que los librara de todos los gobiernos. Por eso se decepcionaron al final cuando Jesús dijo, es que yo no vine a liberarlos del imperio romano, porque mi reino no es de este mundo. Llegará el momento en que venga y establezca mi reino. Llegará el momento, pero por ahora vengo es a salvarlos de los pecados y su condenación eterna. Y efectivamente murió en la cruz, ¿para qué? Para morir por nuestros pecados y darnos salvación. Pero todavía no vemos su gobierno establecido. Todavía su gobierno no está en la tierra, pero va a haber. Porque el mismo Daniel dijo que cuando todos esos grandes imperios pasaran, se levantaría un imperio que permanecería para siempre. Un gobierno que no tendría final. Y ese es del que estaba hablando Jesús cuando dijo, una cosa es César y su gobierno, y otra cosa es Dios y su gobierno. Quiero hacer alusión a 1 Crónicas 29. Los que han estudiado finanzas Crown, ese es uno de los versículos centrales de las finanzas Crown. Cuando reconocemos que no son nuestras finanzas, sino son los recursos que Dios nos ha dado para administrar, aún los financieros, como los físicos, como los materiales, como las personas. Dios nos ha dado recursos para administrar. Dice en 1 Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Mire eso. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Quién pudo decir eso? Alejandro, Darío, Ciro, Nabucodonosor. ¿Quién pudo decir eso? Trump hoy día. ¿Me entiende? Es para que nosotros nos ubiquemos. La Biblia no está descontextualizada de la realidad humana. Al contrario, va muy adelante de lo que cada día nosotros vamos viendo y avanzando. Él es el único que tiene potestad en los cielos y en la tierra, el único. Nosotros a veces nos sorprendemos y nos asustamos con los gobiernos humanos. Pero es que no entendemos que ese gobierno humano no es la final autoridad. Hay alguien por encima de él que es el propietario de todas las cosas. Y luego continúa diciendo, es Salomón el que está haciendo esta oración en Crónicas, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Mire, todo es propiedad de él, en los cielos y en la tierra. Usted y yo, nuestra tierra, nuestra nación, los mundos, continentes, llámelo como quiera, países, todos le pertenecen a Dios, aunque tienen gobiernos humanos. Muchas veces el gobierno humano no es el favorable. Y es ahí cuando encontramos al pueblo de Israel diciendo, es que el imperio romano nos tiene asfixiados, más impuestos. No era un discurso muy halagador decir, denle al César lo que es del César. Pero ¿qué quiso decir Jesús con eso? Dijo, esta moneda es del César. Muy bien. Entonces denle al César lo que le corresponde al César. Esa riqueza es del César, devuélvansela. Esa es su propiedad, esa riqueza. Pero Dios es el dueño de todas las cosas, incluyendo esa riqueza. Dios es el dueño incluyendo esa riqueza. Por eso cuando de alguna manera y trayéndolo, traspolándolo al presente, cuando usted paga un impuesto, usted podría decir, ¿por qué voy a tener que pagar un impuesto si es Dios el que me ha dado? Y muchas veces con convicción lo decimos. Dios es el que me ha abierto puertas, me ha dado oportunidades, me da la capacidad, me ha direccionado, ha corregido mis fallas y me ha dado todo. ¿Por qué yo tengo que pagar sobre esto si eso es lo que Dios me ha dado a mí? Muy bien, el Señor dijo, denle al César lo que es del César. A eso le corresponde a los gobiernos, déselo a los gobiernos. Pero agregó algo más. Denle a Dios lo que es de Dios. Y aquí es donde comienza lo más grave del asunto. El asunto no es reconocer los gobiernos y decir, cada gobierno tiene su derecho. Pero hay un gobierno por encima que tiene derechos por encima de ese. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Voy a leer el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y todos los que en él habitan. ¿Qué es de Dios? El mundo y su plenitud, y todos los que en él habitan. Los gobiernos se quedan con una parte, pero el Señor dice, yo no quiero una parte, yo lo quiero todo, porque todo es mío. Vayamos bajando esto, aterricémoslo a nuestro contexto y realidad. Nosotros hablamos de que efectivamente Dios gobierna por encima de los gobiernos. Tenemos gobiernos buenos, gobiernos regulares, gobiernos malos. Volveremos a tener gobiernos buenos, malos, regulares. Siempre habrá ese tipo de gobiernos mientras sea humano. Pero algo que nosotros debemos entender por encima de los gobiernos es que siempre habrá un gobierno que es justo, que es verdad. ¿Recuerdan cuando llegaron a hablarle? Tú que eres justo, tú que hablas la verdad, tú que no te vienes con reparos, tú hablas las cosas como son, le dijeron. Ese es el gobierno de Dios. Es un gobierno justo, sin reparo, con verdad. Y dice el Señor, yo soy el Señor de ese gobierno. Y si alguien debía reconocer ese gobierno, era el pueblo de Israel. Porque era su pueblo, aquel que había el Señor escogido para dar a conocer el mensaje del Salvador. Pero ahora ese pueblo de Israel está en un stand-by mientras Dios termina de hacer lo que tiene que hacer con la iglesia. Los primeros, los de alguna manera más conscientes de esta verdad, somos nosotros la iglesia. Y así como nos afanamos ante los gobiernos para cumplir, ante los gobiernos por muchas veces amenazas, hacer, es lo que Dios dice, bueno, si ustedes lo hacen así para con el gobierno, deberían hacerlo así lo mismo para con Dios. Por eso, denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué cree usted que Dios está esperando de usted? ¿Qué espera Dios que usted le entregue? ¿Sí se da cuenta que no es solamente un asunto político del momento? ¿No es un asunto económico de las circunstancias de los tributos? Lo que Jesús está llevándoles más lejos a ellos es el reconocimiento de quién realmente es el Señor de su vida. ¿Quién realmente es el Señor de su vida? Si es César, dele a César entonces. Si es Dios, entonces dele a Dios lo que a Dios le corresponde. Ahora, si ustedes leen, estamos en el capítulo 22, si ustedes leyeron el 21, el 20 y van a leer el 23, se dan cuenta que es el momento ya que Jesús está enfrentando muy fuertemente a la casta, a la dinastía dirigente del pueblo de Israel. Tanto los sacerdotes como la familia de Herodes. Está confrontándolos. ¿Qué había acabado de hacer Jesús? Había ido al templo. ¿Y qué encontró en el templo? A los vendedores. Todos nos imaginamos un pulguero de Usaquén en el templo, ¿cierto? Y ahí hay vendedores. No era eso. No era eso. ¿Sabe qué era lo que había en el templo que el Señor llamó cueva de ladrones? Él encontró que efectivamente los sacerdotes direccionaban al pueblo de Israel conforme la ley que estaba establecida, que era la ley de los sacrificios. Y los sacerdotes, obviamente, bajo el Imperio Romano, tenían la libertad de ofrecer sus sacrificios, pero de todas maneras estaban bajo el Imperio Romano. Entonces la gente venía con sus denarios, moneda romana, y decían, yo quiero ofrecer mi sacrificio en el templo. Entonces, en el templo los sacerdotes decían, muy bien, entonces aquí solamente recibimos los siclos, que es la moneda hebrea. Así que tú tienes que cambiar tus denarios por ciclos, y nuevamente comienza la cadena de intermediarios. Entonces, vamos a cambiarle sus monedas romanas por monedas que el templo recibe, solo que la estamos pagando por debajo. Casas de cambio de esa época. Entonces les cambiaban, y ya al solamente cambiarles, se estaban beneficiando de ellos y perjudicando a quien estaba en el cambio. Y luego decían, muy bien, ahora con los ciclos, ya tienen la moneda para comprar, para hacer las ofrendas en el templo, entonces ahora tienen que comprar el cordero para el sacrificio, los animales del sacrificio, pero no pueden comprarlos fuera del templo. Entonces tienen que comprarlos en el templo y tienen que comprarlos al precio que los sacerdotes coloquen en el templo.
que obviamente siempre eran más altos que ¿cuáles? Los que se encontraban afuera. Entonces los sacerdotes se iban ganando con el cambio, ganando con la venta de los animales y se iban enriqueciendo. ¿Con qué se estaban enriqueciendo? Con lo que era de Dios. Por eso Jesús llegó y les dijo, esta es la casa de mi Padre, casa de oración y no cueva de ladrones. Ustedes tomaron lo que es de Dios y lo están usando para sus beneficios. Ustedes se están enriqueciendo a costa de la fe de la gente. ¿No les dijo eso? Eso era lo que le estaba diciendo de frente. Y eso es lo que no les gustaba, obviamente. ¿Por qué? Porque les dañaba el negocio. Ustedes se apropiaron de lo que no era suyo. ¿Recuerda anatema? Anatema es apropiarse de lo que no es suyo. Por eso Jesús volteó las mesas, regó todo y los echó fuera del templo. No era el lugar de su casa de oración volver la cueva de ladrones. Miren que no era solamente el imperio romano, Tiberio, no era solamente pagarle el tributo al César. El problema es que ellos a escala, al interior de su propio pueblo, estaban haciendo exactamente lo mismo con sus hermanos. Por eso cuando nosotros a veces hablamos de los gobiernos, decimos no es que el gobierno, pero muchas veces el gobierno está reflejando lo que se vive a nivel de las familias, de lo que se vive a nivel de las personas. No es solamente los gobiernos. Aquí le está diciendo el Señor Jesús a los judíos, no es solamente Tiberio que cobra lo que no le corresponde cobrar porque la tierra es del Señor, sino ustedes que se apropiaron de lo que es del Señor y cobran a la gente de manera exagerada, los roban. Ustedes son ladrones. Cueva de ladrones, dijo. ¿Por qué ladrones? Porque robaban. Entonces miren el contexto de todo lo que Jesús está diciendo con dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No solamente es un asunto político, y perdónenme que lo planteé en ese tiempo que estamos a puertas de elecciones futuras. Nosotros a veces pensamos que son situaciones políticas. Sí, tenemos gobiernos y hay que procurar que en los gobiernos estén las personas sabias y entendidas para que traigan salud y prosperidad a la nación. Necesitamos eso. Claro, vivimos dentro del gobierno. Y el gobierno, cuando es un gobierno para bien, el pueblo se alegra. Cuando es un gobierno opresor, el pueblo sufre. Eso está establecido y es una ley. Entonces necesitamos obviamente gobiernos, buenos gobiernos, y por eso vamos a hablar dentro de 8 días de la conciencia y la responsabilidad democrática delante de Dios. Y no estoy haciendo campañas políticas. Lo que le estoy diciendo es que nosotros debemos orar y buscar que las personas que sean elegidas sean las más idóneas para que el beneficio sea común como está establecido. Pero más allá de eso, es entender que no se trata solo de gobiernos humanos. Se trata de, y nosotros con respecto a Dios, ¿qué le devolvemos a Dios? ¿Recuerdan la palabra dar? La palabra dar en el contexto de Mateo traduce, su significado es más bien devolver al que le pertenece. No es dar que le nació a usted dar, entregar, sino que usted tiene que devolverle al que le pertenece lo que es de él. Por eso den al César lo que es de él. Entonces es un sentido de devolver al que es el propietario. Por eso decíamos, esa moneda es de César, pues désenla a César. Pero cuando dijo, y denle a Dios lo que es de Dios, la pregunta entonces vuelve a surgir. ¿Y qué es de Dios? Ya hemos leído Mateo 24 cuando dice que todo lo que hay en el mundo y su plenitud, incluyendo las personas, son de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que entregarle a Dios? Todo, incluyéndonos nosotros. Porque aquí viene entonces el beneficio particular que siempre buscamos. Yo tengo una enfermedad, yo tengo un faltante, yo tengo una deficiencia, yo tengo un problema. Y eso es lo que entrego. Y el Señor dice, está bien. Todos los que a Él vinieron fueron alumbrados. Todos los que a Él vinieron fueron sanados. Él lo hace. Pero el Señor dice, eso no es lo único que yo quiero. Yo quiero tu vida, porque tu vida me pertenece.
No es el beneficio que tú recibes, sino que tu vida me pertenece. Entonces, sí, yo te arreglo los problemas, las necesidades, los faltantes que tienes, yo los suplo, pero más que eso, yo quiero dirigir tu vida. Lo que Jesús está diciendo con una simple frase, lo voy a resumir. Lo voy a resumir. Me gusta escribir porque a veces a mí se me olvidan hasta las ideas. No podemos ignorar las responsabilidades en el mundo, pero tenemos que colocar a Dios en el centro. ¿Por qué nos hemos polarizado tanto? Porque Dios no está en el centro. Para nosotros, intereses personales o particulares nos están polarizando cada vez más. Si Dios es el centro, obviamente hay un lugar de encuentro, respetando lo que cada persona piensa, pero entendiendo que debe ser una conciencia y responsabilidad la que asuma cada persona. Tenemos que tomar decisiones en votación, claro. Yo no puedo abstenerme y luego quejarme. Yo tengo que tomar la decisión de votar porque es mi derecho. Y si no coincide que mi voto es el de la mayoría, me tengo que someter a lo que la mayoría estableció. Pero no me puedo quedar ahí, sino que entiendo que aún ese gobierno está por encima de otro que nos gobierna a todos. Por eso, independiente del gobierno que tengamos, si usted está bajo el gobierno superior, si es el superior el que le gobierna a usted, no importa qué gobierno local tengamos. Aunque, insisto, debemos elegir personas sabias y entendidas que beneficien el bien común del pueblo. Pero de alguna manera entendemos que a nosotros nada nos hará falta si el Señor es nuestro Señor y Pastor. Y eso es lo que Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿usted le está devolviendo a Dios lo que a Él le pertenece? Porque dice: denle a Dios lo que es de Dios. ¿Le está devolviendo a Dios lo que a Dios le pertenece? ¿Y qué le pertenece? Todo. En estos días oí a una persona, ayer estuvimos aquí haciendo una tarea con una empresa. Esa persona me dijo: estoy asistiendo a un curso de finanzas, y es un curso que se está dando en las empresas con principios cristianos. Y dijo, y entendí algo que me llamó poderosamente la atención: el entregar mis escrituras de todo lo que poseo a Dios. Bueno, para algunos les sonará, uy, lo están tumbando. No, nosotros lo hemos manejado en Finanzas Crown y se llama transferencia de posición y de posesión. Yo soy el que depende de Dios, no Dios de mí. Entonces, mi posición es: yo soy el que me beneficio de Él. A veces nosotros pensamos que cuando damos, aún en la iglesia, cuando le damos a nuestros hermanos necesitados, nosotros somos los que tomamos la disposición de eso. No, créame que no es así. Nosotros estamos dando algo que no es nuestro, pero queremos direccionar de lo que Dios nos da hacia otros que tienen más necesidad que nosotros. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros hacemos esto, el ejercicio de dar, no es porque eso nazca de nosotros, es que hay alguien que dice: eso no es suyo, y yo quiero canalizarlo y capitalizarlo, y empieza Dios a direccionarnos. Por eso, cuando nosotros entendemos este principio fundamental de las finanzas, le decimos: Señor, entonces yo hago mi transferencia de posesión. Ya entiendo la posición, yo soy el que depende de Él, y hago mi transferencia de posesión. Y eso es algo privado entre usted y Dios. Que usted se siente y haga su lista. ¿Cuáles son las cosas que usted considera de su propiedad? Y comience con su propia vida. Y ahí empieza a enlistar todas las cosas que hoy día usted tiene, que puede decir: esto es mío. Y cuando usted termine de hacer la lista, algunos será más extensa que otros, entonces usted inmediatamente diga: Señor, hasta este día he considerado que esto es mío. A partir de este día, doy a Dios lo que es de Dios. Le devuelvo al propietario lo que le corresponde. No quiero ser anatema. ¿Me entiende? Y eso lo hemos hecho. Pero de vez en cuando vale la pena
desempolvar un poquito esos documentos que hemos hecho, porque a veces en la vida seguimos sintiéndonos, somos los dueños y propietarios de todo. No, usted no es dueño ni propietario de nada. Usted es un administrador de los recursos de Dios. Y si usted busca a Dios y su justicia y su reino, todo lo demás vendrá por añadidura. Entendemos hoy un poco más ese contexto de Mateo 22, cuando Jesús dijo, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué tienes que devolverle a Dios hoy? Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Le pido que este momento lo tomemos como siempre lo hacemos, no como el momento previo para irnos, sino el momento donde el Espíritu Santo consolida en nuestro corazón lo que Dios quería decirnos a cada uno de nosotros. Seguramente lo que Dios le está por el Espíritu Santo diciendo a su corazón es muy particular, es único, es para usted. Y no siempre lo que le está diciendo a usted le está diciendo al que está a su lado. Porque Dios tiene una relación personal con cada uno. Tenemos una convivencia de comunidad, común unidad, pero la relación es individual. Y el Espíritu Santo habla con cada uno de nosotros. Y esto nos ayuda muchísimo en estos tiempos donde tenemos todo esto que el 2026 nos ha traído. Todo lo que estamos viviendo, y estoy hablando localmente en nuestra nación y en nuestro país. Y que de alguna manera está generando unos altibajos emocionales en nuestras vidas. Una incertidumbre acerca de qué será mañana. No tengo la certeza de cómo va a ser. Pero sí tengo una palabra que me permite tener seguridad y confianza en medio de la incertidumbre. De Dios es el cielo, la tierra y toda su plenitud. Y todo lo que en él habita. Hay alguien que es el dueño soberano de todas las cosas. Hay alguien que está por encima de gobiernos, circunstancias, decisiones y situaciones. Cuando nos esforzamos como buenos ciudadanos por cumplir con nuestros deberes, con nuestros derechos, cuando queremos en medio de la sociedad ser partícipes activos de ella, es bueno. Y es bueno que lo hagamos siendo conscientes de eso, nuestra responsabilidad democrática. Pero más allá, tenemos que ser conscientes de que esto es apenas un gobierno humano y temporal, limitado como todos, pero que por encima hay un gobierno que gobierna sobre las naciones. En un contexto seguramente no creyente, esto sonaría metafísico, ilusorio, pero en un contexto de personas que tienen una relación personal con Dios, que oyen a Dios hablarle a través de su palabra y por el Espíritu Santo, esto toma toda la validez del mundo. Porque nuestra vida no depende de hombres, sino del Dios que está por encima de los hombres. Porque si usted ha pensado en este tiempo, mi economía, mi seguridad, mi confianza está en vilo, porque no sé qué viene, te quedaste corto de visión. Estás viendo solamente el gobierno humano y temporal. Pero cuando tú puedes decir, independiente de cuál sea el gobierno, mi Dios suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios es mi Dios pastor que guardará mi vida junto a aguas de reposo y en campos de verdes pastos. Cuando yo digo eso,
Estoy elevando mi visión más allá. Y eso es lo que nos produce paz. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Ustedes viven bajo gobiernos, pero yo soy su Señor. Así que cualquier situación que le esté alterando, preocupación, ansiedad, miedo, temor, angustia que pueda estar generando, levante sus ojos más allá. No son los gobiernos humanos. Es el Dios y Señor que tienes. De Él es que viene tu socorro. Recuerda el salmista diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo y gobierna los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Así que no se deje engañar por el enemigo cuando quiere que su vida sea una vida de desazón, incertidumbre, inseguridad, temor y miedo, diciéndoles lo que viene. Respóndale, no me importa lo que viene. Yo sé de quién dependo. Yo sé quién es mi Señor. Yo sé quién es mi Salvador. Y de esa manera la paz de Dios que gobierna tu mente y corazón y que sobrepasa toda comprensión, todo tipo de entendimiento, guardará tu corazón y te permitirá avanzar conquistando. Hemos venido hablando de 2630, una época de conquista y expansión. Y Dios lo hará en medio de las circunstancias que tendremos. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti, Señor, con un corazón humilde, reconociendo que tú eres el único soberano y dueño sobre todas las cosas. Estamos en un mundo, Señor, lleno de distracciones, de incertidumbre, de luchas. Y todo esto lo que nos obliga es a pedir tu dirección para poder vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender que todo te pertenece y que no nos podemos quedar con nada de lo que es tuyo. Por eso rendimos nuestra vida en obediencia a ti. Danos sabiduría para equilibrar nuestras responsabilidades terrenales sin perder de vista nuestro propósito eterno. Enséñanos a buscar, como tú nos lo pediste, primeramente tu reino y tu justicia. Y confiando en que todo lo demás tú nos los darás por añadidura. Fortalécenos, irradia en nosotros la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para hacer luz en medio de un mundo con oscuridad. Y que nuestra fe se traduzca en decisiones y acciones que reflejen nuestra plena confianza en ti y tus promesas, Señor. Guárdanos del temor y de la ansiedad que tú dijiste que no debía tener lugar en nosotros. Y que en ninguna circunstancia olvidemos que tú tienes el control absoluto y soberano de todas las cosas. La historia nos dice, Señor, que los gobiernos y los gobernantes pasan, pero tú y tu reino permanecen para siempre. Así que esta tarde, cuando oímos a Jesús nuevamente decir, denle a Dios lo que es de Dios, ahora entendemos que es entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que anhelamos, todo por aquello que luchamos a ti. Porque todo es tuyo, Señor.
nosotros somos tuyos. Haga su oración a Dios en su corazón y tome su decisión. Son decisiones. Cuando hablamos de elegir, de decidir quién va a estar, es una decisión, es una elección. Sí, aquí estamos tomando decisiones porque hemos elegido a Dios como nuestro Señor, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro sustentador, nuestro consejero, nuestro poderoso guerrero. Dígaselo al Señor así en oración y cantándole. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Deje que su mente Cántale cuán pueda entender por el Espíritu Santo cuán grande es el Dios que tiene. Mucho más allá de lo que alcanza usted a imaginar. Dueño absoluto, Señor soberano es. Él es el Dios gobernante de todas las naciones. Él es el Dios de los siglos por los siglos. Él es el Dios eterno por siempre. Todo esto que hoy vemos, la historia que conocemos, un día pasará, pero Él permanecerá para siempre y su reino será reino que no tendrá fin. Y usted y yo formamos parte de esa historia, pero también queremos que muchos más se incluyan y disfruten de lo que es tener a Dios como el soberano de sus vidas, el Señor de sus vidas. Si no lo has hecho, hazlo. Coloca a Jesús, el Hijo de Dios que murió en la cruz por tus pecados, como tu Salvador, pero también dale el lugar de Señor de tu vida. Que Él tome el control y direccione tus pasos, tus caminos, tus planes, tus proyectos, los pocos o muchos años que Dios te dé. Que Él sea el dueño absoluto de todas las cosas y que tú como hijo, como hija puedas disfrutar de todo lo que Él tiene para ti. Que puedas disfrutar
como hijo amado del cuidado soberano de un Padre que nunca deja, que nunca abandona, que siempre sustenta, que siempre estará allí en los buenos y en los malos tiempos, que nos genera seguridad y confianza y nos permite avanzar con la fe y la confianza de que Dios hará lo que ha prometido y Dios cumplirá una a una todas sus promesas. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas tú, amado. Que su corazón levante la canción, que usted pueda expresar la más hermosa canción. Mi corazón levanta a ti esta canción. Eres el Dios soberano, Dios poderoso. Nada ni nadie impedirá que se cumpla tu voluntad en mi vida. Nadie podrá impedir que tus planes y propósitos se realicen. Bendito seas, amado Dios. Dígaselo al Señor. Levante sus brazos a Él. No hay nadie más grande que Él. No hay nadie más grande que tú. Que tu enfermedad, más grande que tu faltante, más grande que cualquier cosa que en tu vida haya, que esté estorbando, que esté de alguna manera impidiendo que puedas ver cómo fluye Dios en ti. Dios es más grande que eso. Y dígalo así, dígaselo a su problema, dígaselo a su necesidad, dígaselo a su situación. No eres más grande que el Dios en el que yo confío. De los siglos, al Dios de los cielos, a Él sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús, su santo Hijo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, nos vemos en 8 días. No se les olvide al final, por favor, si hablan con Ricardo o con Edwin, que Dios los guarde. Nos vemos en 8 días.